Sus cabellos se encontraban parados y en su rostro había una mirada espantosa. No podía emitir ninguna palabra, solo gruñidos salían de su boca. Bienvenidos nuevamente a esta su comunidad. En esta ocasión les traemos un video corto, pero no menos especial. Hemos tenido exceso de trabajo y esto nos ha dificultado un poco las cosas para poderles traer un video más largo. Asimismo se nos presentó un problemita con un gran amigo que esperemos se recupere próximamente. Sin embargo, no queríamos dejar de compartir con ustedes, como cada semana, un tema de terror, de esto que a muchos de nosotros nos apasiona. Les contaremos dos de los relatos de la mano peluda que desde nuestro punto de vista son tremendamente terroríficos. Así es que apaguen la luz, cierren los ojos y acompáñennos a contar historias de terror. Existen muchos relatos de la mano peluda que se han vuelto un referente del programa, pero hay uno en específico que me ha llamado la atención. Debo advertir que es bastante corto, pero el tema que toca me ha generado mucha inquietud por una historia familiar que guarda una similitud con lo que aconteció en esa historia. En una noche como tantas otras, Juan Ramón Sáenz recibió una llamada. La persona al otro lado de la línea empezó a contar lo que le había acontecido muchos años atrás, precisamente en el año de 1953. Aquella persona había nacido y crecido en un pueblito de la Costa Chica del estado de Oaxaca, y como suele suceder muy a menudo, vivía al cuidado de sus abuelos. La necesidad de trabajar había hecho migrar a sus padres. Su papá se encontraba en los Estados Unidos y su mamá en el Distrito Federal, ambos trabajando para poder conseguir un poco de dinero que les diera una mejor vida. En ese entonces, aquel niño de 8 años tenía un tío por el cual sentía mucho cariño, un cariño especial. Su tío vivía solo en un rancho de su propiedad, por tanto era muy frecuente que visitara aquel lugar. Era tanto el cariño que le profesaba que se lo hacía saber llevándole algún regalo. Una tarde, estando por caer la noche y mientras se encontraba jugando en su casa, llegó su abuelito. Se notaba preocupación en su rostro y acercándose a él le dijo: «Hijo, prepárate porque vamos a ver a tu tío. Está muy grave y no sé si se vaya a morir. Vamos a verlo antes de que se muera». Acabando de decir esas palabras y con la impresión tan fuerte de aquella noticia, salieron sin perder tiempo rumbo a la casa de su tío. Deben saber que en esa época no había luz en el pueblo, por lo que el recorrido lo hicieron a oscuras, y a unas cuadras de llegar empezaron a escucharse a su alrededor muchos ruidos, unos ruidos inquietantes y terroríficos. Eran gruñidos, quejidos y gritos espantosos que sonaban como si los produjera algún animal salvaje. Y a pesar de que aquellos ruidos les provocaron un intenso miedo, siguieron andando hasta su destino. Al llegar a la casa ya se encontraban ahí algunos de los familiares preocupados por la salud del tío. El panorama era desolador. El ambiente estaba cargado de pesimismo y tristeza por lo inminente de la situación, pero además porque en el techo de aquella casa se encontraba un gran número de lechuzas y tecolotes, los cuales no paraban de cantar, y existía la creencia de que aquellas aves no presagiaban cosas buenas. El cantar de aquellas aves no hacía otra cosa que aumentar el nerviosismo de los presentes, ya que en aquel entonces se afirmaba que su tío tenía pacto con el enemigo. Una de las tantas formas como es conocido el diablo. Aquel canto de esas aves solo se veía interrumpido por los gritos desgarradores que salían de la habitación en la que se encontraba su tío. Arrastrado por la curiosidad y con la necesidad de poder ver a su tío y el saber cómo se encontraba, se fue a asomar en aquel cuarto. Grande fue su sorpresa que al entrar, la cama se encontraba flotando por todo el cuarto con su tío encima de ella. Sus cabellos se encontraban parados y en su rostro había una mirada espantosa.
No podía emitir ninguna palabra, solo gruñidos salían de su boca. Ante aquel desconcierto por aquella escena y con preocupación pidió auxilio a los que se encontraban ahí. Cuando otro de sus tíos entró en esa habitación se quedó estupefacto por lo que sucedía y apresuradamente trató de hacer bajar la cama que seguía flotando sin lograr otra cosa que se le fuera encima, aplastándolo. Tanto fue el susto de lo sucedido que salió a toda prisa de aquel lugar. Debo decir que en algún momento el cariño que sentía por aquel familiar fue más grande que el miedo que podía provocar aquella escena. Ese niño no quería que su tío estuviera sufriendo, quería que estuviera bien, que toda esa situación dejara de pasar. Con la claridad que su mente en desarrollo vislumbró, o tal vez sin pensarlo, tomó una de las manos de su tío y con un poco de fuerza lo jaló hacia abajo, depositando la cama en el suelo. La tranquilidad regresó por un momento, pero no pasado mucho tiempo, aquella cama empezó a levantarse nuevamente, moverse. Ahora brincaba como tomando impulso para elevarse, cosa que consiguió rápidamente. Nuevamente tomó la mano de su tío para bajar la cama, y fue hasta ese momento que vieron que debajo de aquella cama habían aparecido un montón de gusanos blancos, como los que producen las moscas, que se retorcían y brincaban. Era una escena bastante asquerosa y repugnante. El difícil estado en el que se encontraba su tío se extendió por un par de meses. Todo el tiempo y todas las noches gritaba y gruñía sin encontrar la calma o la cura, hasta que finalmente falleció. Sus familiares se reunieron para su sepultura, creyendo que había dado fin la agobiante situación por la que habían pasado. Creían que finalmente podrían descansar de todos aquellos sucesos inexplicables que habían sucedido, confiando que con el deceso del tío el pacto demoníaco había finalizado. La calma se vio interrumpida cuando una noche, a escasos 3 días del sepelio, se escuchó una fuerte explosión en el cementerio. Al día siguiente, y cuando la luz del día brindó la seguridad para ir a investigar, encontraron que en la tumba donde descansaba aquel familiar no había cuerpo alguno, y toda la tierra se encontraba dispersa. Aquella tumba parecía más bien como un cráter. Nadie supo qué fue del cuerpo de aquel señor, y con terror se corrió la noticia de que el diablo había cobrado su deuda. La historia que quiero narrarles el día de hoy comienza en una noche de 2014. Quizás algunos de ustedes la recuerden. En aquel momento, en el programa de La Mano Peluda se encontraba como locutor principal Rubén García Castillo. En aquel momento habló una persona que dijo ser ingeniero con un marcado acento de Medio Oriente, el cual llamó al programa para comentar lo siguiente: Señor, hace como 15 años conocí a una muchacha. En aquel momento ella estudiaba medicina y después de un tiempo nos hicimos novios. Nos casamos y fuimos a vivir a una casita que con mucho esfuerzo logramos construir en Tepotzotlán, en un terreno que nos obsequió su padre como regalo de bodas. Aquella casa tenía la influencia de las dos culturas. Era una casa con espacios amplios, en total concordancia con el diseño asiático, pero muy influenciado por la arquitectura mexicana, ya que la esposa de aquel ingeniero sentía un patriotismo muy fuerte. Como es costumbre para muchas personas, decidieron organizar una fiesta para celebrar el comienzo de su nueva vida. Decidieron organizar una fiesta para celebrar el comienzo de su nueva vida como esposos. Aquella fiesta se realizó con la presencia de sus amistades, sus amigos más cercanos, por lo que hubo mucha comida y bebida, ¿no? Ya se imaginarán. Al terminar la fiesta, y ya que todos los asistentes se habían retirado, empezaron a escuchar ruidos muy extraños, que no parecían normales. Ante tal situación, la esposa de aquel hombre empezó a rezar,
ya que era muy católica y esperaba que con la oración se pudieran acabar todos aquellos sonidos, es decir, todo aquello que estaba sucediendo de mala forma. Al pasar unos días y una vez que había regresado de su trabajo, aquel hombre fue abordado por su esposa. Ella había encontrado al lado de la puerta que conducía al sótano unas botas de trabajo, las cuales eran muy grandes, parecidas a las que usaban los mineros, según comentó aquel hombre. Aquellas botas estaban muy sucias y mojadas, por lo que habían, de alguna manera ensuciado el piso donde se encontraban. Este era el motivo por el cual su esposa se encontraba muy molesta con el hombre, reclamándole que fuera más cuidadoso con sus objetos de trabajo. Aquel hombre no reconoció aquellas botas, de hecho se le hizo muy raro. No le pertenecían ni eran de Salomón, un trabajador de confianza suyo, por lo que su esposa se dio a la tarea de tirar esas botas a la basura. Los ruidos seguían siendo comunes dentro de la casa, por lo que aquella mujer seguía rezando por el miedo que le provocaban. Cierto día, después de haber asistido al bautizo de un sobrino, regresaron a su casa. En aquella fiesta, él no había podido entrar en ambiente, ni tomado una sola gota de alcohol, debido a que tenía ciertas dolencias que le impidieron divertirse en la fiesta. Cuando regresaron a su casa, este hombre aseguró que se encontraba sobrio y muy cansado, por lo que se fueron a acostar. En algún momento de la noche, los rechinidos de la escalera lo despertaron. Con el miedo creciente invadiendo su cuerpo, tomó un arma, misma que había comprado de forma ilegal a unos policías corruptos. Los rechinidos terminaron y aquello que había subido por las escaleras se encontraba golpeando con gran fuerza la puerta de la habitación, tan fuerte como si quisiera tirarla. Con este ruido su esposa se despertó aterradísima. Con la voz invadida por el miedo, aquel hombre hizo una pausa. «Perdón, me da mucho terror cada vez que lo platico». Con la pistola en mano, decidido, abrió la puerta. Vio cómo alguien bajaba a toda prisa por las escaleras. Sin dudarlo, accionó su arma. De los 3 disparos que realizó, solo el último alcanzó a ese hombre, haciéndolo caer y rodar por los escalones faltantes. Grande fue su sorpresa, que al prender las luces y buscar el cuerpo, no había encontrado a nadie, ni rastro de sangre que delatase que aquella persona estuviera herida, o hubiera huido por alguna parte. Sin embargo, a él y a su esposa se les heló la sangre cuando vieron en uno de los escalones aquellas botas de las que se habían deshecho un tiempo atrás, pero ahora manchadas de sangre. Aquello los desconcertó y los puso tan nerviosos que quemaron aquellas botas. Debido a esto, decidieron pedir a un sacerdote que les ayudara. Por un buen tiempo, todas aquellas cosas extrañas se calmaron, pero la inquietud seguía presente. Para ese entonces, sabían que se encontraban esperando la llegada de su primer hijo, por lo que ante la preocupación de que su esposa pasara mucho tiempo sola, decidieron pedirle de favor a un tío de ella que se fuera a vivir a su casa. Aquel tío se encontraba postrado en una silla de ruedas, producto de un accidente de trabajo. A la llegada de este, las cosas mejoraron. Por unos 2 o 3 meses, la situación parecía hasta cierto punto normal. Una noche, a su regreso del trabajo y acompañado por Salomón y otro de sus trabajadores, ingresó a la casa, encontrando todas las luces apagadas y solamente interrumpida la negrura del lugar por la luz del cuarto de televisión. Al entrar en aquel espacio, se sorprendió al ver afuera la silla de ruedas vacía. El tío de su esposa se encontraba tendido en el suelo donde yacía muerto. Con el miedo y la angustia recorrió el lugar buscando a su esposa, encontrándola en cuclillas sobre un charco de sangre en una esquina del comedor. Sus sollozos le hicieron saber que se encontraba viva. Inmediatamente solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes al llegar al lugar trasladaron a su esposa al hospital y se llevaron también el cadáver del tío. Más tarde se enteraría de que la causa de su muerte
fue un ataque cardíaco. Su esposa había perdido al bebé y durante 3 semanas estuvo en el hospital en terapia intensiva, ya que no respondía ni presentaba mejoría alguna. Al pasar el tiempo mejoró, pero sin llegar a recuperarse ni ser la misma de antes. Ahora solo se encontraba en un estado de aletargamiento. Fueron muchos los especialistas que consultaron para una cura, pero ni los psiquiatras llegaron a acertar lo que ella tenía, ni el porqué de su estado. Así que, probando la hipnosis para tratar de conocer cuál fue la causa de lo que sucedió aquel día o qué pasó, la histeria se apoderaba de ella y solo llegaba a pregonar que aquello les haría daño, que estaba ahí, que debían cuidarse. Es muy probable que hubiera tenido problemas si no hubiera ido con mi amigo Salomón y con mi gente de confianza. Tal vez estaría en la cárcel acusado de asesinar al tío de mi esposa y de haberla golpeado sin motivo aparente. Mi esposa se encuentra en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. No me reconoce. Voy cada mes a verla y la casa no la he podido vender. Finalmente, y para cerrar su relato, aquel hombre agregó: al día siguiente de que todo esto pasó, cuando yo ya estaba agotado de hospitales, de policías y demás cosas, regresé a la casa y cuando abrí la puerta, lo primero que vi fueron esas malditas botas junto a la puerta del sótano. Cerré la puerta y nunca he regresado ahí.